¿Están viendo ahí Senior Management Program? Sí. Excelente. Entonces, la lógica que está detrás de todo esto, yo la representaría en esta frase: vivir en tiempos complejos. ¿Ah? Y eso, vuelvo hacia atrás, supone interpretar, es decir, tratar de entender qué está ocurriendo, pero no quedarse solamente en la interpretación, porque ustedes no son analistas, sino que son personas que al final del día están en el mundo real, y por lo tanto no basta con interpretar, eso es necesario, pero también tengo que liderar. Y además, cuando estoy en un contexto organizacional, probablemente eso que está ocurriendo nos lleva a transformar. Entonces, aquí la pregunta es también, desde esos roles de senior management, ¿cómo miro la transformación de mi propia organización? Pero todo parte de esto. No estaríamos haciendo este programa si no existiera esta premisa, de que estamos viviendo en tiempos complejos. Entonces, aquí voy a poner 3 grandes ideas y las voy a asociar con cada uno de los módulos. Entonces, una primera idea es que estamos en un cambio de era. Esto no es solamente una era de cambios. Mi interpretación, por eso este es un módulo interpretativo, es que aquí estamos viviendo algo que es bastante más profundo que una sucesión de cambios. Y lo podemos incluso poner en paralelo con lo que significó en su momento el Renacimiento, o con lo que significó pasar de la era agrícola a la era industrial, o con lo que implicó en su momento también, y esto sí que fue un cambio profundo, el pasar de ser cazadores-recolectores, nos fuimos por cerca de 2 millones de años, y de a poco instalarnos en villorrios, pueblos, ciudades, civilizaciones, es decir, ser ya sedentarios. Y eso tomó ese cambio como 5.000 años. Lo que estamos viviendo ahora, mi interpretación, es un cambio de era que está tomando apenas algunas pocas décadas. Entonces, cosas para tomar en cuenta. Y aquí en este módulo nosotros nos vamos a meter desde lo más grande, que voy a presentar un poco ahora como titulares, hasta cosas, como estaba anticipando antes, que están sucediendo en cada uno de los países que están representados por ustedes en este programa, y también en Latinoamérica como un todo. Nos vamos a meter en temas sociológicos, en temas económicos, en temas de consumidor, en temas desde luego de lo que está ocurriendo en las distintas formas de administrar una organización, por lo tanto en temas digitales, en temas de agilidad, todo para entender qué es lo que está ocurriendo. Ahora, una manera de aproximarnos desde lo más amplio es a través de una imagen como esta, de darnos cuenta de la aceleración tremenda que ha habido en los cambios tecnológicos en los últimos, aquí estoy teniendo un periodo de 650 años, que parten por la imprenta, la famosa imprenta de Gutenberg, a mediados del siglo XV. Después no vino mucho, vino la tremenda era de descubrimientos, pero no grandes adelantos tecnológicos hasta el telescopio, a comienzos del siglo XVII. Y después empieza lo que llamamos la primera era, la primera revolución industrial, hacia esa segunda mitad del siglo XVIII, con la máquina a vapor y el telégrafo. Después la segunda revolución industrial, que ocurre a finales del siglo XIX, con el teléfono, la electricidad, el automóvil. Después la tercera revolución industrial a fines del siglo pasado, que es toda la revolución del conocimiento, y por lo tanto todas esas herramientas como el microprocesador, el procesador de texto, MS-DOS, Windows, Internet, lo que nos ayudan es a procesar y ordenar ese cúmulo de conocimientos cada vez más grande. Y lo que podríamos llamar la cuarta revolución industrial, que es la digital, que parte desde el DVD y después sigue con teléfono de inteligencia, comercio electrónico, Internet de las cosas, redes sociales, impresión 3D, que hoy día ya es 4D, inteligencia artificial, automóvil autónomo, blockchain, biología sintética, Zoom y Cine. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Que está habiendo una aceleración tremenda de cambios tecnológicos. Y de hecho, esto que acabo de decir de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial, a mí no me gusta como nomenclatura, porque habla de algo que es más bien gradual. Mi mirada es que estamos pasando desde la era industrial a la era digital. Y por eso hice los paralelos antes con la era agrícola, la era industrial, con el Renacimiento, con lo que fue pasar de ser cazadores-recolectores a ser sedentarios. Esa es la profundidad del cambio. Y aquí hay algo que es bien distinto en esta era digital a lo que estaba pasando en la era industrial, que no son una, dos o dos, tres
tecnologías que aparecen y que disrumpen. Aquí lo que estamos viendo es un cúmulo de tecnologías que se combinan unas con otras para dar lugar a nuevas tecnologías. Y por lo tanto, la gran pregunta es, bueno, ¿y cuándo para esto? ¿Cuándo vamos a volver a un momento, ¿no es cierto?, de mayor tranquilidad, de estabilidad, de certidumbre? Nadie lo sabe. Mi apuesta es que esto no para. Por lo tanto, aquí va a seguir habiendo aceleración. Y eso es lo que genera complejidad. Aceleración del cambio. Eso es lo que genera complejidad. Ahora, la complejidad no está en lo tecnológico. La complejidad está en los efectos sociales que se producen a partir de esos cambios tecnológicos. Y vaya que estamos viendo cambios sociales. Vaya que estamos viendo cambios sociales en todo orden, a nivel de sociedad, a nivel de organización, a nivel de familia, a nivel de personas. Aquí está representado en esta imagen, ¿no es cierto?, de un conjunto de personas, podríamos hablar de la ciudadanía, cada vez más empoderada y cada vez con mayores expectativas. Lo que es muy bueno, son muy buenas noticias, que la gente esté más empoderada, que haya más altas expectativas, pero manejar un escenario como ese se hace muy difícil. Es mucho más fácil manejar a personas que tienen pocas expectativas y no levantan la mano, obedecen calladamente, a tener que poder conducir grupos como estos, que vienen de la mano de una nueva generación, la generación Y, los millennials. ¿Ya? Hoy día ya vienen con los centennials. Hoy día los millennials están tomando el poder. Chile es, por ejemplo, anticipado de eso. Me refiero al poder político. Tenemos un presidente en Chile que es millennial. Esta generación viene con un chip totalmente distinto al de la generación anterior porque es hija de la nueva era. No es una generación más, es una generación que viene con el paradigma de la era digital y por tanto rompe y choca con la generación anterior que es hija de la era industrial. Entonces, por eso es que estamos viendo tanta tensión ahora. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando nos aproximamos a entender la complejidad. Y cuando lo miramos a nivel de impacto en las personas, bueno, están estas caras que son rostros que no expresan verdaderamente alegría, entusiasmo, plenitud. Es como que tenemos una serie de adelantos y de cambios que si se miran de afuera parecieran positivos, pero no es así como lo estamos viviendo. Entonces, entender un poquito qué es lo que está detrás de lo que le pasa a las personas en esto también es relevante para poder conducir organizaciones compuestas por personas. Entonces, parte de lo que queremos hacer es adentrarnos en esas personas, sea ciudadano, sea consumidor. ¿Qué es lo que está pasando con ellas? Y por supuesto, mirar el impacto en las organizaciones. Y aquí uno puede pensar, si abuelo de pájaro, que desde luego hay todo un impacto en cuanto a entender mucho mejor al cliente y ponerlo de verdad al centro. No al centro como lo teníamos antes, ¿no es cierto?, de que hablábamos que el cliente tiene la razón, al centro de todo lo que es el proceso productivo de creatividad, de elaboración, ¿cierto?, desde el design thinking, agilidad y otras cosas más. Pero también esto está de la mano de nuevas formas de trabajar y hemos conversado bastante de esto desde la pandemia, pero viene desde antes y hoy día se ha acelerado. La digitalización, todo lo que es la irrupción de nuevas tecnologías que significan digitalizar a la empresa, pero no solamente digitalizarla, sino que transformarla digitalmente. O los temas de diversidad e inclusión, y aquí pongo énfasis también en todos los temas de género, muy, muy en boga. Cuidado del planeta, que es algo que estamos viendo desde antes, pero cada vez con más fuerza. Distribución de valor, es decir, entenderse como parte, ¿no es cierto?, de un ecosistema al cual me debo y por lo tanto no es simplemente la última línea como la distribuyo entre los accionistas, sino que es bastante más potente y amplio que eso. Por otro lado, la transparencia. Cada vez vivimos en una sociedad que demanda más transparencia, no solamente a las instituciones públicas, sino que también a las empresas. Entonces, al menos uno puede pensar en estos impactos que se están produciendo en las organizaciones. Entonces, cambios de fondo, aceleración de esos cambios, complejidad, frente a lo cual nadie puede quedar impávido. No quedamos impávidos como personas, tampoco pueden quedar impávidas las organizaciones, y entonces la pregunta es qué es lo que hacemos con todo eso. Y aquí no queda otra que pensar en adaptarse y evolucionar. No queda otra. Y lo puedo representar gráficamente en algo como esto, ¿no? De que vamos desde un statu quo a otro, de una A hacia un B. Ahora, aquí viene el tema. Nosotros pensamos esto de manera lineal, es decir, sabemos que no podemos quedarnos donde estamos,
ponemos una visión al frente y desarrollamos un plan para alcanzar esa visión. Y creemos que teniendo el plan vamos a llegar. Y todos sabemos acá, porque somos seniors, que eso no ocurre así. En realidad, no basta con tener un plan y responsables y metas y plazos, porque al final la realidad está todo el rato desafiando ese plan. En los hechos, ese movimiento de un lugar a otro está mejor representado en una curva como esta. Esto significa que en los hechos, cuando yo me muevo de una, que es un equilibrio, a un B, que es otro equilibrio, en el intermedio hay desequilibrio. Hay desequilibrio. Y lo que está pasando, ¿no es cierto?, es que estamos viviendo cada vez con mayores niveles de desequilibrio, y el punto está en cómo me manejo en ese desequilibrio y cómo ayudo a conducir a mi organización en ese desequilibrio. Más aún, cada vez es menos cierto que hay un B claro hacia el cual caminar. Sí sabemos que tenemos que movernos fuera de A, pero el futuro lo vamos inventando. Y por lo tanto el desafío, uno puede representarlo en esto, en esta frase que está arriba ahora. Aprender a vivir en desequilibrio. No es menor lo que estoy diciendo, pero es consecuencia natural de todo ese entorno que he mostrado en sus titulares al comienzo. Entonces, claro, parte del cuento consiste en saber interpretar, poner la mirada afuera, y desde ahí poder actuar, entendiendo que además esto va a ser siempre con desequilibrio, porque al final del día nosotros tendemos al equilibrio, es decir, a seguir en lo mismo, seguir en el piloto automático. Y esta frase, esta imagen que está acá, que es desde esa época, no de cazadores-recolectores, sino cuando nos fuimos asentando, la rueda se inventó hace 5.000 años en Sumeria, pero eso es perfectamente aplicable hoy día también. Aparecen nuevas cosas y nuestra primera tendencia de quedarnos con lo que ya tenemos, por diferentes razones, entre otras porque estamos muy ocupados haciendo lo que hacemos. Entonces, parte del desafío, y aquí ya me voy moviendo hacia liderazgo, consiste en ser capaces de entender, por un lado, interpretar y liderar después los cambios, venciendo las resistencias naturales que se producen. Entonces aquí entramos al módulo 2. Y ese módulo 2, que es acerca de liderazgo, parte de este concepto. Necesitamos una nueva manera de entender el liderazgo. Así de simple. El liderazgo tradicional no nos sirve en este mundo en el que estamos viviendo. Sí nos sirvió por 7.000 años. ¿Cuál era ese liderazgo tradicional? Bueno, ese liderazgo que estaba construido sobre la idea de un líder, típicamente hombre, que era capaz de resolver todos los problemas, desafíos que aparecían a su alrededor. Y por lo tanto las personas mirábamos a ese líder precisamente para que viniera con las respuestas y nos resolviera los problemas, nos dejara tranquilos. ¿Por qué? Porque esa persona tenía un carisma, un talento, un poder, habilidades, valores especiales. Entonces hubo una lógica de dependencia de esos líderes en un sistema social que funcionó, hay que decirlo, en general bastante bien. Bastante bien. Pero eso hoy día no funciona. ¿Por qué? Por lo que dije al comienzo, por la complejidad. No hay ninguna posibilidad que una persona o un pequeño grupo de personas tenga respuestas para todo. Hoy día necesitamos mirar el liderazgo desde otra lógica. Y nosotros eso lo ponemos en una lógica adaptativa. Liderazgo adaptativo. Y al centro no está el líder, al centro está el problema, el desafío que es necesario enfrentar, alrededor del cual hay personas, diversidad de personas. Y esto es válido para una familia, para una empresa, para un gobierno, para una ONG, para un país, para el mundo, si se quiere. Entonces, ¿en qué consiste esto del liderazgo adaptativo? En que esos desafíos tienen que ser enfrentados y no evadidos. Es decir, lo mismo que mostré antes. Ejercer liderazgo supone movilizar a ese sistema, a esa organización, fuera de su equilibrio, llevarla al desequilibrio, no porque la queramos llevar al desequilibrio, sino porque ahí está el germen del progreso, del cambio. Si solamente vivimos en equilibrio, no cambiamos. Es necesario el desequilibrio para poder cambiar. Ejercer liderazgo supone, por lo tanto, empujar a ese sistema fuera de su equilibrio. ¿Tiene que hacerlo una persona? No. Ojalá sean varias las personas que estén ejerciendo liderazgo. Entonces nos alejamos también de esa idea del líder como esa persona todopoderosa y nos vamos hacia una idea más colectiva de ejercicio de liderazgo. Entonces, el módulo 2 acerca de liderar
entra directamente en esto. Directamente en esto. No solamente desde un punto de vista conceptual, sino que desde un punto de vista también vivencial. 3 días donde esto lo vamos a estar experimentando, poniendo en práctica, equivocándonos, aprendiendo de verdad a ejercer liderazgo. Y finalmente un módulo 3, donde esto lo llevamos al contexto organizacional ya de lleno, buscando esto que es transformar. ¿Cómo transformo organizaciones? Cuando estamos frente a organizaciones que han nacido en los últimos, qué sé yo, 5 o 10 años, la necesidad de transformación es bastante más baja que aquella que tienen las organizaciones que vienen justamente de la era industrial, que si no se transforman mueren. Unas van más adelante, otras más atrás, dependiendo de las industrias, pero prácticamente no existe industria que más temprano que tarde vaya a tener que transformarse. El retail, pero es probablemente de esos ejemplos que son más visibles. ¿Por qué? Porque ha tenido que hacerlo antes y ya tenemos un cementerio muy grande de retailers en el mundo. Ahora, esto va conectado con este concepto que pongo acá, que es la necesidad de aumentar la capacidad adaptativa. La capacidad adaptativa entendiendo que si yo estoy desafiado a cambiar, pero mi piloto automático me lleva a permanecer, ¿cómo desarrollo ese músculo que me hace más proclive al cambio como organización? Entonces, algunas ideas acá. Esta es la misma línea de tiempo que mostré antes con los cambios tecnológicos y después conectado eso con cambios sociales. Y aquí uno puede decir, bueno, ¿cuál es el ritmo de cambio del que está acá? A medida que hay cada vez más inventos, cada vez más adelantos tecnológicos, hay, por tanto, un mayor ritmo de cambio tecnológico y social. Ahora, lo interesante es contrastar esto con la capacidad adaptativa del ser humano. Y podemos mirarlo así. Esto es una simplificación, por supuesto, pero pedagógicamente nos sirve. La capacidad adaptativa ha ido más o menos de la mano del ritmo de cambio. Es decir, aumenta un poquito el cambio, el ritmo de cambio y se desarrolla un poco más ese músculo de capacidad adaptativa. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Que es tal el nivel de aceleración de los cambios que simplemente nuestra capacidad humana y organizacional no está dando abasto. Ese músculo no está dando para hacerse cargo de esa aceleración de los cambios, por lo tanto estamos teniendo una cada vez mayor brecha de capacidad adaptativa. Por eso es que surge cada vez con mayor nitidez la necesidad de trabajar la capacidad adaptativa. Y esto se logra, se puede hacer a nivel organizacional y a nivel personal, pero es necesario intencionarlo, por supuesto. Entonces, detrás de los procesos de cambio organizacional, de transformación organizacional, está el desarrollar capacidad adaptativa. Y esto es una manera que, desde luego, la vamos a profundizar bastante en este módulo 3 en el programa, pero que aquí lo muestro a nivel de titulares. Esto nos permite también hablar de distintos tipos de organizaciones. Nosotros pensamos en estos 4 tipos de organizaciones, que son la burocrática, la comunal, la innovadora, la resolutiva. No todas las organizaciones están llamadas a ser innovadoras, y eso no significa que todas tengan que innovar. Pero aquí tenemos a los Google de este mundo, por ponerlo en simple, ¿no? Acá tenemos a los gobiernos, acá tenemos a los retails y todas las organizaciones en general privadas de la era industrial. Acá tenemos otras organizaciones como la escuela pública, como la familia, como las universidades a veces. Bueno, el tema está en cómo voy siempre moviéndome un poco más arriba y un poco más a la derecha, sin necesidad de estar acá arriba, pero desarrollando un poco más de capacidad adaptativa. Entonces, parte de lo que vamos a estar haciendo en este módulo es mapearnos a cada una de las organizaciones en las que ustedes están. Nosotros tenemos una encuesta, ¿no es cierto?, que nos permite mapear a las organizaciones y poder mirar dónde estoy, dónde están mis competidores y hacia dónde tengo que moverme. Y desde luego, qué palancas puedo utilizar para eso. Entonces, y aquí ya voy terminando, cuando estamos hablando de ese cambio, es necesario mirar a la organización en su conjunto, no quedarnos simplemente con pedazos de la organización. Y mirarla en su conjunto significa mirar su historia, primera cosa. Las organizaciones tienen una historia, las personas tenemos una historia y tenemos que construir sobre esa historia. Aquí no se trata de borrón y cuenta nueva. Pero al mismo tiempo hay que ser conscientes de que ha habido cambios. Y ahí estoy poniendo los cambios que estaba mencionando antes, que tienen impacto en las organizaciones. Y al estar ocurriendo esos cambios, es obvio que yo no me puedo quedar en la historia solamente. Tengo que desde la historia moverme hacia un futuro. Entonces pienso en una visión más o menos clara de hacia dónde me estoy moviendo. Y después tengo que buscar alinearnos como organización, y aquí nosotros miramos 5 dimensiones. Propósito.
y aquí estoy poniendo énfasis que poner, por ejemplo, en el propósito, ¿no es cierto? Desde la experiencia típicamente de empresas latinoamericanas. Tener un propósito que inspire y oriente la estrategia. Tiene las dos cosas el propósito. Inspira a la gente porque se conecta no solamente con estar picando piedras, sino que con estar construyendo catedrales, pero al mismo tiempo es un orientador de la estrategia, que es la segunda dimensión que es necesario trabajar. Y aquí me atrevería a decir yo que una parte importante de las organizaciones en Latinoamérica está desafiada a repensar la propuesta de valor al cliente desde los cambios tecnológicos y sociales y su impacto en las organizaciones. Hay que repensar la propuesta de valor al cliente, y ese es el corazón de la estrategia de negocio. Obviamente hay que mirar la estructura, y por lo tanto aquí hay que muchas veces redefinir el gobierno corporativo y avanzar hacia mayor agilidad en roles, procesos y sistemas, pero también hay que mirar la cultura. Y dentro de lo que nosotros vemos en Latinoamérica, hay ciertos aspectos, como estos que menciono acá, que resultan relevantes. Por ejemplo, el juicio propio, es decir, la capacidad que la gente tiene de pensar por sí sola y no quedarse simplemente con lo que el jefe dice. La colaboración, la experimentación, la apertura a la discrepancia, la inclusión, el cliente al centro. Y finalmente, el talento. ¿Cómo desarrollo competencias que permitan la evolución cultural? Competencias en las personas, porque al final del día las culturas se encarnan personas, y que al mismo tiempo recojan un nuevo entendimiento del liderazgo, como lo he mencionado antes. Entonces, fíjense que esta lámina recoge una mirada omnicomprensiva de lo que es una organización. Entonces, cuando pensamos en transformación de las organizaciones, tenemos que pensar en todas estas dimensiones, desde la historia, tomando en cuenta los cambios, llevando una visión y después, bueno, ¿qué tengo que hacer a nivel de propósito, de estrategia, estructura, cultura, talento? En la experiencia nuestra muchas veces ocurre que las organizaciones eventualmente trabajan la estructura, trabajan la estrategia, pero no miran lo demás y por lo tanto quedan esos procesos de transformación truncados. En este módulo nosotros nos metemos de lleno a entender bien la organización desde esta mirada, la necesidad de desarrollar capacidad adaptativa y el cómo liderar procesos de transformación organizacional. Muy metodológicamente también. Esa información general, me imagino ustedes la tienen, así que, pero aquí recalcar algo, que esto no lo teníamos pensado sí al comienzo, lo cambiamos rápidamente porque nos pareció mucho más atractivo hacerlo de esa manera y darle además de verdad un tinte muy latinoamericano, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, el primer módulo es acá en Santiago, de Chile, el segundo módulo en Lima y el tercer módulo en Cancún, México. Así es como lo tenemos diseñado. Entonces,